¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Estamos iniciando ya este webinar. Vamos viendo cómo a poquitito se va sumando los distintos espectadores que tenemos. Va subiendo rapidito este número, ¿eh? Mira cómo sube ya. Ya usamos 10, 12, estamos llegando ya subiendo bastante rápido. A ver, un saludo muy especial a todos en este día. Estamos ya cerrando la semana, día viernes. Ha sido una semana bien particular para todos en cuanto a lo laboral y también en cuanto a lo que está pasando a nivel de la situación país. Pero en definitiva, siempre tenemos que apuntar a lo mismo nosotros, mantenernos optimistas en todo sentido y siempre seguir apuntando hacia adelante en cuanto a lo que va a pasar ahora en la economía, en el mercado laboral a futuro. Para mí es un gusto en esta oportunidad estar compartiendo con ustedes este webinar. Y este webinar tiene una tonalidad bastante particular. Más que tratar temáticas de actualidad que sí son importantes y que sí las vamos a tocar en algún minuto, la idea es conversar sobre la experiencia que nosotros tuvimos a nivel de dos miradas distintas, que son, uno, un profesional que se apoyó en nosotros, confió en nuestro servicio, en lo que nosotros hacemos como potencia laboral, y por otro lado contar con la mirada y la experiencia también de un profesional que desde el lado de la empresa, como con una responsabilidad de jefatura de recursos humanos, confió en lo que nosotros hacemos y se decidió apoyar en nuestro programa PRE. Programa PRE significa que es un programa de red y entrevistas. Este es un programa que, para comentarles, yo lo formé hace alrededor de 5 años atrás, eran ya, donde yo inicialmente comencé a través de redes de contacto a generar oportunidades y opciones laborales. Y en definitiva yo llegué a un punto donde me di cuenta de que uniendo el coaching de empleabilidad que hacíamos nosotros más la otra preparación y la gestión de entrevistas laborales se podía producir un escenario bastante entretenido, bastante provechoso, sobre todo para profesionales que estén buscando trabajo. Somos los pioneros en Chile de hacer esto, de gestionar reubicación, gestionar entrevistas laborales. Yo partí con este modelo inicialmente y la verdad no pensé que iba a ser tan provechoso, ha generado bastantes casos de éxito. Entonces, frente a esta situación, tenemos a dos invitados acá, que la idea es que ellos nos cuenten cuál es la experiencia que han tenido desde sus dos puntos de vista, desde sus dos vivencias, y que también ustedes vayan entendiendo también cómo funciona esto. Lo voy a pasar a presentar entonces. Tenemos por un lado a Daniel Paredes y a Javier Araneda. Daniel está actualmente reubicado y Javier también está actualmente trabajando en una jefatura de recursos humanos. Entonces, Daniel, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero que todo, hola Hugo, hola a toda la audiencia que está conectada hasta ahora. Tal como decía Hugo, bueno, mi nombre es Daniel Paredes, soy uno de los que participó en el programa que creó Hugo hace los 5 años que él comentaba, y actualmente me desempeño como subgerente de Administración y Finanzas en la empresa Triciclos. Que, bueno, para hacer una introducción corta a la empresa, nos dedicamos a la ingeniería, innovación, economía circular y reciclaje. Y para hacer un resumen cortito de cómo llegué al programa de potencia laboral, fue en un momento de mi carrera profesional que yo decidí poner término a mi pega anterior y buscando, investigando qué podía hacer para yo fortalecerme como profesional en el mercado laboral, conocí este programa, los contacté, me explicaron más o menos de qué se trataba, lo más probable que vayamos comentando más a fondo más adelante en este webinar de qué se trata. Me gustó bastante, me incorporé y bueno, el resultado es que a los 3 meses ya estaba reeducada una súper buena empresa. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Y por otro lado tenemos a Javier, que actualmente está como jefe de recursos humanos. De hecho, justamente lo que sucedió acá es que Javier fue quien confió en nuestro proceso y quien también gestionó la incorporación de Daniel a la empresa en su minuto. Eh, ¿Cómo estás, Javier? Cuéntanos un poquitito cómo está y en qué está hoy en día. Hola Hugo, ¿cómo estás? Oye, buenas tardes ya. Un saludo también para toda la gente que nos está viendo por internet. Estamos aquí en una situación del país bien,
bien complicada, bien difícil, ¿verdad? Primero que todo. Pero es súper interesante hablar de estos temas, ¿ya? En el caso personal, me presento, soy Javier Aranea, actualmente trabajo como jefe de recursos humanos en unas clínicas, se llama Ultravisión, ¿verdad? Estudié ingeniería comercial, MBA, trabajé en varias empresas también con foco en empresas internacionales, y dentro de esas empresas estuve trabajando en triciclos, ¿ya? Y me tocó conectarme con Potencia Laboral, ¿verdad? Ellos se contactaron conmigo, me contaron de qué se trataba, y me gusta mucho el tema de la innovación, de lo que está en boga, ¿verdad? Con nuevas formas de hacer las cosas, de pensar fuera de la caja, y me pareció que con ese contexto, Potencia Laboral era una súper buena opción, ¿eh? Era algo nuevo, bien novedoso, y tenía muchas cosas a favor, ¿eh? Dentro de eso, el tema de ahorro de costos, ¿verdad? Que son como el tema de reclutamiento, el tema de selección de personal, y el modelo me pareció muy, muy atractivo, sobre todo para nosotros como desde la parte de cliente, ¿verdad? Eh, entonces me decidí a contactarlo, empezamos a trabajar ahí en un plan piloto. Yo le mandaba, ¿cierto?, a mi punto de contacto que tenía en Potencia Laboral, le mandaba las posiciones que tenía abiertas, les contaba la descripción del cargo, lo que estábamos buscando, y Potencia Laboral me enviaba a mí una lista de candidatos, los cuales eran muy bien definidos, muy bien seleccionados, y venían ya con un detalle del conocimiento de lo que era la empresa. Entonces, se nos hacía muy fácil la interacción, y se nos hacía también muy sencillo el poder que estas personas pasaran, ¿cierto?, por ejemplo, a la terna final. Yo creo que personalmente, por mi experiencia, con las personas que me han enviado de Potencia Laboral, yo diría que tienen un porcentaje altísimo de efectividad de ingresar a la terna final y también de ser seleccionado. En este caso, por ejemplo, de Daniel, él venía muy bien perfilado a lo que nosotros estábamos buscando. O sea, yo tuve reuniones con la gente, con mi punto de contacto en Potencia Laboral, hicimos un levantamiento del cargo en sí, y vimos que lo que nos enviaron, o las personas que nos enviaron, los currículos que nos enviaron, está muy bien definido. O sea, yo creo que es lo que yo he visto en el tiempo que he podido trabajar con Potencia Laboral, es que toman mucho en cuenta la opinión que uno les da, hacen un buen levantamiento de los perfiles que se necesitan, y después te mandan los candidatos, los mejores candidatos bien seleccionados, y además con todo el proceso que tiene Potencia Laboral, que hacen coaching, hacen mentoring, le enseñan cómo presentarse en una entrevista laboral. Por lo tanto, los candidatos son, como dice mismo el nombre, son bien potentes. ¿Ah? Yo creo que me sí, gustó eso de muchos. Oye, Javier, disculpa que te Exactamente. interrumpa, pero a ver, desde el punto de vista, Dale. si entiendo, tú hoy en día ya no estás trabajando en Triciclo, estás trabajando en otra empresa, ¿cierto? Estás como jefe de recursos humanos en Claro, Ultravisión. en Ultravisión, exactamente. Ya, perfecto. Oye, y agradeciendo de partida la participación de los dos en este webinar, me gustaría partir inicialmente desde el punto de vista de la experiencia. Bueno, nosotros acá estamos un poco en un contexto formal, pero Javier y Daniel, la verdad es que se conocen, trabajaron juntos, tienen una relación de mucha confianza. De hecho, ahora están súper serios, súper formales, pero hay una relación de mucha confianza. Entonces me gustaría consultarte a ti, Daniel, primero. Tú llegaste a un proceso de coaching inicial. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, tú, me imagino que no sabías, ya teniendo la experiencia de haber trabajado, en ese momento estaba buscando trabajo. Cuéntanos, por favor, cómo fue el proceso de coaching en sí. Tú tuviste sesiones de mentoring también. Entonces, ¿cómo partió esto?
Mira, bueno, como les comentaba anteriormente, yo de CEO no tuve también la fortuna de cuando fui a conocer el programa, el que me atendió fue tú. Entonces, Mira, qué me bonito, ¿eh? traspasaste Muchas gracias. me traspasaste todo el programa en 10 minutos. Entonces, la verdad que ahí tomé la decisión al tiro de tomar el programa. Bueno, después de eso, uno ingresa a esta como línea de tiempo que se va separando por hitos y te van preparando, por decirlo de alguna forma sencilla, para hacer frente a todas las posibles o todas las posibilidades que te puedan tocar en una entrevista de trabajo, pasando por los test psicológicos, después pasando por las entrevistas que tuviste que tener con el gerente, si es que llegáis a la última instancia y así. Entonces, de lo que más rescato es que te potencian esas dos partes que son súper fundamentales cuando uno entra en un proceso de búsqueda de trabajo, que es primero hacerle frente a este filtro psicolaboral que te aplican y después hacer el levantamiento preciso de cuáles son tus habilidades técnicas, tus habilidades gerenciales, tus habilidades de liderazgo y también destacar las habilidades que te podrían faltar por fortalecer, habilidades blandas que te faltan por fortalecer y habilidades técnicas. Ok, dentro de ese punto, Daniel, tú ya tienes como una experiencia mucho más marcada en lo que es el área de administración y finanzas. De igual forma, nosotros también tenemos un proceso que valida cuál es la mejor posición a la que tú deberías postular. ¿Esa posición a ti se te reconfirmó, se te validó, se te hizo una evaluación técnica? Cuéntanos un poquito respecto a eso. Sí, la verdad que, bueno, lo primero que te dicen es que uno entra a este programa y que va a ser, acaso ser reevaluado dependiendo de las aspiraciones que uno tiene y las posibilidades reales que uno tenga de acceder a esas aspiraciones que uno tiene. Entonces, eh, dentro del proceso de mentoring van determinando si tú tienes o no las habilidades para aspirar a esas posiciones que uno quiere. En mi caso, fui calzando bastante bien hacia las aspiraciones que yo tenía. Entonces, fue un reforzar o un levantar las fortalezas que tenía en ese momento y obviamente también recalcar las debilidades que voy a tener y dónde me tenía que seguir especializando o potenciando para seguir avanzando. Oye, y cuéntanos respecto al mentoring gerencial. Probablemente no todos conozcan en qué consiste, pero el mentoring son sesiones que tú sostienes con un gerente, que es un gerente mentor. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 150 gerentes que trabajan con potencia laboral, dentro de los cuales hay gerentes que hacen mentoring y apoyan el proceso de gestión de opciones laborales, y hay algunos que solamente hacen mentoring y otros que solamente ven el tema de las opciones laborales. ¿Cómo fue tu proceso de mentoring? Tú, por lo que yo entiendo, tuviste 3 sesiones de mentoring gerencial. ¿Fueron duras? ¿Fueron más de docencia? ¿Se te evaluaron conocimientos técnicos? ¿Qué tanto te aportó a ti este mentoring gerencial? Sí, efectivamente, fueron 3 sesiones de mentoring gerencial y fueron bien variadas. Algunos fueron un poco más blandos en el tema de los temas técnicos, pero más fuertes en los temas blandos, y otros fueron al revés, pues fueron 100% al tema de campo, al tema técnico, de sabía o no sabía hacer tal cosa, tener los conocimientos técnicos para gestionar tal tipo de herramienta financiera o tal tipo de reporte. Y en ese mix uno va entendiendo si realmente tenía los conocimientos que uno pensaba tener y dónde uno tiene que ir mejorando, porque realmente te das cuenta de que tienes que avanzar y fortalecer esas debilidades. Ya, o sea, tuviste sesiones de mentoring gerencial y posterior a eso, bueno, está la sesión donde tú revisas con el consultor qué fue lo que dijo el mentor de ti, qué tienes que mejorar, qué tienes que trabajar, cuáles son los gaps que tienes. De nosotros más nos interesa cuál es la posición a la que tú deberías estar, junto con opciones alternativas que tú podrías analizar. Dentro de eso también la renta, me imagino que fue algo definido dentro del coaching. Exactamente, sí. Sí, dependiendo también de, bueno, la experiencia, el nivel de conocimiento y al cargo que uno está aspirando y a lo que va diciendo el mercado, te van también ayudando a definir cuál debería ser tu expectativa de renta. Ya, perfecto. Pasemos un poquito a Javier para soltarte un rato, Daniel, y no tenerte con tanta pregunta. Puedes tomar un poquito de agua y todo eso.
Javier, ¿cómo fue el contacto que tú recibiste desde el punto de vista de como experiencia de cliente o como empresa, mejor dicho, que se apoyó en potencia laboral? Tu punto de contacto, ¿cómo fue que llegó a ti? ¿Tuviste alguna publicación? ¿Te llamaron por teléfono? ¿Tú conociste a alguien? ¿Cómo fue este proceso de contacto desde potencia laboral hacia ti? Mira, yo tenía, en ese momento tenía una posición abierta y había publicado lo típico en varios portales, en varias páginas web, el cargo, y de ahí fue donde me ubicaron y me contactaron, ¿ya? Entonces se contactaron conmigo y ahí me contaron cómo era el servicio, cómo era el modelo, y como te contaba, me pareció muy novedoso, me pareció muy innovador. La gente de recursos humanos siempre estamos viendo la posibilidad también de bajar costos, de bajar Claro. costos, sobre todo costos fijos. Por lo tanto, el modelo para nosotros era muy bueno. O sea, es decir, nosotros no invertíamos un dinero, ¿verdad?, en poder trabajar con este partner, ¿verdad?, que es potencia laboral. Por lo tanto, por lo tanto no invertíamos dinero y recibíamos un producto, recibíamos un beneficio, que eran los potenciados. Por lo tanto, era una ganancia por donde se mire. Y por eso a mí me ha gustado mucho este servicio, ¿ah? Es muy bueno. Y Ya, además, perfecto. posteriormente, que los candidatos son muy bien seleccionados. Entonces, Ya, entonces tú recibiste un contacto inicial, ahí se te presentó lo que es la empresa, lo que nosotros hacemos, que esto es absolutamente un beneficio que no tiene absolutamente ningún costo para ustedes como área reclutadora, y tú en definitiva decidiste confiar en el proceso nuestro, en la oferta que nosotros te estábamos haciendo, y acá aprovecho yo de recalcar la buena disposición y la mirada que le das tú a esto, en donde evidentemente, claro, generalmente acá nosotros teniendo un profesional de finanzas, como es Daniel, uno podría decir muchas veces el área de finanzas es el área que se preocupa más que todo de cuidar los estados de resultados de la empresa. Pero en este caso tú como área de recursos humanos, que también está el mérito tuyo y también la invitación a todos los jefes de recursos humanos o reclutadores, y el hecho de que piensen en ahorrarle efectivamente costos a una empresa, ya es uno de todos los beneficios que tiene el apoyarse en nuestro PRE. Adicionalmente a las otras restricciones y compromisos que tiene el profesional, que es reubicado a través de la gestión PRE. Por ejemplo, que tiene que durar al menos un año, en donde nosotros gestionamos la opción laboral, no puede cambiarse de un momento a otro, que también son cláusulas de compromiso, de seriedad que nosotros les pedimos, y también que el desempeño tiene que ser apto para el cargo donde nosotros lo estamos exponiendo, porque supongamos el caso de Daniel, nosotros lo expusimos para la posición de subgerente de Administración y Finanzas. Daniel hasta el día de hoy sigue trabajando en la misma posición, ya ha demostrado con crece, incluso más de lo necesario, que tiene todas las competencias para poder desempeñar ese cargo. Daniel, ahora del punto de vista tú ya terminaste el proceso de coaching, ¿cómo fue este proceso en el cual a ti se te gestionó una entrevista de trabajo? ¿Tú llamaste, tú avisaste, tú tuviste que mandar el currículum? ¿Cómo fue esto? La verdad que fue súper expedito, como les contaba al inicio, desde que ingresé al programa, he ingresado en enero del 2019 y en marzo ya estaba en ese ciclo trabajando. Entonces fue como súper expedito en mi caso. Y respecto a si envié alguna solicitud de oferta, no fue nada más allá de enviarle mi currículum y mis antecedentes a potencia laboral. Ellos, además de todos los mentoring que te hacen en el tema psicolaboral y mentoring gerencial, también te hacen un apoyo en el tema de curricular, cómo confeccionar tu currículum, cómo presentarte en LinkedIn, etcétera. Y de ahí ya uno queda en manos de ellos y ellos comienzan a mover tu antecedentes por las distintas empresas con las que trabajan y empiezan a llegar las ofertas. En mi caso, yo estaba todavía en el proceso de los mentoring gerencial cuando ya comencé a recibir las ofertas laborales y las entrevistas. Entonces, para decir la verdad, ni siquiera terminé el programa completo, ya estaba como a menos me quedaban como 3 o 4 sesiones para terminar el programa completo del PRE, y ya estaba viendo la carta oferta con Javier para entrar a triciclo. Perfecto. O sea, no tuviste que ni postular, ni mandar tu currículum, ni llenar tus datos en un portal, ni siquiera hacer seguimiento.
todo eso fue parte de la gestión que hizo el PRE. Exactamente. Uno se pone 100% en manos del equipo de potencia y ellos te van constantemente en un contacto directo con los proyectos. Aparte son distintas áreas que se están preocupando de distintas cosas. Entonces uno está como con el área del el mentoring gerencial, el área laboral, o sea, psicolaboral, y aparte están los que te van moviendo tu currículum por las distintas empresas. Entonces uno tiene constantemente un contacto directo con esta información a lo largo de todo el programa. Perfecto. Y Javier, desde el punto de vista de tu gestión, a nivel de gestión, ¿tú lo percibiste más asistido que como si hubieses tú reclutado directamente a Daniel? ¿Qué tipo de apoyo recibiste desde el punto de vista de la gestión del consultor PRE que en esos minutos gestionó la incorporación de Daniel? Claro, o sea, cuando te envían el currículum, te envían un informe, ¿ya? Un informe que es bien detallado de los distintos ámbitos, tanto habilidades blandas, habilidades duras, la experiencia que tiene la persona, los estudios. Entonces te mandan un resumen bien concreto de lo que es el potenciado, ¿verdad? De lo que es el candidato. Así que te ahorra un montón de pega. ¿Ah? Yo en ese sentido soy súper franco, o sea, creo que hacen la pega, la hacen bien, y también, como te digo, en mi experiencia con lo que yo he trabajado con ustedes, es cada vez que me envían un candidato, tiene un porcentaje altísimo de poder pasar a la terna. Entonces también yo gano mucho tiempo en entrevistar a otras personas, porque entrevisto a este candidato que ya viene preseleccionado por ustedes, que ya viene con todo el conocimiento que ustedes le entregan, con toda la disposición y ya evaluado. Entonces, al conversar con él, siento que se adecua muy bien al perfil que yo he solicitado. Por lo tanto, al pasar a la terna final, me ahorran un montón de trabajo. O sea, en ese sentido, y que el tiempo es dinero. O sea, si yo tomo todo ese tiempo que yo me ahorro en todos estos trámites que hacen ustedes, que lo entregan como producto final, si yo lo llevo a hora hombre, es bastante el ahorro que se hace, ¿eh? Más allá de que este proceso de reclutamiento que hacen ustedes no tiene costo para nosotros como empresa, también hay un ahorro como horas hombre. ¿Ah? Ya. ¿Tú, Javier, has trabajado en alguna oportunidad con Headhunters o consultora de recursos humanos? Para que Sí, seamos súper claro. sinceros en el escenario. ¿Ya has trabajado Sí, sí, sí. entonces? Ya. Sí, sí. ¿Qué comparativa harías tú entre trabajar con un famoso Headhunter versus trabajar y apoyarte en el programa PRE que tenemos nosotros en Potencial ahora? Sí, mira, una de las grandes diferencias, yo creo que dentro de las principales puntos comparativos que tienen potencia laboral que tiene a favor, es el tema del ahorro de costos. O sea, un headhunter tiene un monto bastante elevado, ¿cierto? Por entregarte unos candidatos, ¿verdad? Por entregarte una terna. En cambio acá no. Entonces, potencia laboral te entrega candidatos de un igual o tal vez mayor nivel, dependiendo de la situación, pero sin un costo para la empresa. Entonces, nosotros, como te decía hace un rato, nosotros como gente de recursos humanos, ¿cierto? Siempre estamos tratando de ahorrar a la empresa. Nosotros, dentro del ciclo de la empresa, somos los que estamos más lejos, tal vez, o uno de los que está más lejos de lo que es la caja. Por lo tanto, tenemos que cuidar bien las lucas. Y en este caso, el servicio que entrega Potencia Laboral es muy beneficioso en ese sentido. Y los candidatos son de muy buen nivel, tal como pudiera entregarlo cualquier headhunter reconocido a nivel nacional. Entonces, Ya, perfecto, muchas gracias, Javier. Daniel, una consulta. ¿Tú cuando llegaste a Potencia Laboral estabas trabajando o estabas sin trabajo? No, yo trabajé hasta el año 2018, 4 años en el sur. Yo soy de Santiago, pero me fui al sur por 4 años, a un pueblito que se llama Payaco, que está muy cerquita de Valdivia. Y por razones personales, familiares, decidí volver y salí, la empresa renuncié y volví en octubre del 2018 más o menos a
Santiago y a buscar trabajo. O sea, estaba de hecho desempleado cuando entré al programa de Potencia. En octubre del 2018, Claro, entiendo bien ya, de octubre tú llegaste en enero a Potencia Laboral, exacto. y en ese periodo de octubre a enero, ¿cómo te fue? ¿Tuviste entrevistas? ¿Te llamaron a algún proceso? Y tuve de haber tenido, no sé, en 2 meses, en esos 2 meses de haber tenido cinco procesos más o menos hasta enero. Y ahí se trasladó, o sea, se vieron ahí el proceso de Potencia versus el proceso personal que uno sigue postulando por fuera a las otras pegas, te siguen llamando y siguen los procesos. Pero obviamente el más exitoso finalmente fue el programa de Potencia. Lo otro, las entrevistas que yo postulaba de forma independiente, tenía la entrevista, iba, pero no tenían el resultado que yo esperaba. Entonces se nos fue Hugo por un minuto. ¿Hasta Hugo? Un pequeño tecnicismo acá que estoy intentando resolver, así que les pido disculpas. Ya, Un tecnicismo de batería, entonces... bueno, para seguirles comentando eso claro, yo entre octubre y enero que ingresé a Potencia, llevaba, obviamente uno sigue postulando por fuera, además de las postulaciones que va haciendo Potencia, y uno va yendo a entrevistas, pero es más complicado, o sea, no, llegué a algunas ternas, tuve algunas entrevistas, pero no con el resultado que yo esperaba, obviamente que era encontrar trabajo. Y después ya cuando estaba 100% en el programa Potencia, dejé de postular a cargo en forma independiente y salió la opción de triciclo y entré. Ahora tampoco fueron tantos meses, porque yo llegué en realidad en noviembre llegué a Santiago y en diciembre empecé a postular y en enero entré a Potencia. Entonces, fue un lapso bien cortito que postulé como forma independiente fuera de Potencia del programa. Y en marzo, el 4 de marzo, si mal no recuerdo, entré a triciclos. Entonces, en realidad, desempleado estuve como 3 meses aproximadamente, que es más o menos también lo que dura el programa completo de Potencia con los mentos y todo lo que incluye. Daniel, una consulta. ¿A cuántas entrevistas fuiste a través del programa PRE antes de que quedaras contratado a través de nuestra gestión? No, fue solo esa. No fui a otra, fui solamente a triciclos. Solamente a triciclo. Sí. Ya, perfecto. Espectacular. Javier, ¿tú qué considerarías como el factor más diferenciador en cuanto a lo que el PRE le puede entregar a las empresas respecto a hacer la búsqueda tú o respecto a apoyarte con un gestante, con una empresa externa, más allá del costo asociado, sino a nivel de la gestión y la calidad de los candidatos? Bueno, en primer lugar, hay un background, ¿cierto? Un know-how de que son expertos, ¿verdad? De la expertise. ¿Ah? Están acostumbrados a reclutar gente, saben cómo hacerlo, saben hacerlo de manera más rápida, tienen más personal enfocado 100% en eso. Yo diría que eso es como dentro de lo principal. Y por otra parte también es que el Headhunter o Potencia Laboral, en este caso, cuentan con una base de datos mucho mayor de la que puede tener uno en un reclutamiento interno, ¿verdad? Por lo tanto, ellos, más allá de publicar, ¿cierto?, en algunas redes, también tienen su propia base de datos con candidatos, incluso a veces ya entrevistados, ya evaluados. Entonces, aceleran mucho los procesos en comparación con un reclutamiento interno, o sea, un reclutamiento de la gente de recursos humanos de la misma empresa, ya sea reclutamiento interno o externo a través de la misma empresa, para que se entienda. Ya, perfecto. Y desde el punto de vista de tu conclusión, Daniel, tú haciendo un comparativo entre hacer la búsqueda por tus propios medios, ya sea a nivel de la preparación que tú puedes tener al momento de no estar tan informado, o no tener por último la certeza, porque mucho cuando
cuando comenzamos a buscar trabajo, lo más lógico que hacemos, lo más lógico que hacen todas las personas, es simplemente postular a la última posición en la que estuvieron trabajando en su último trabajo. Entonces, ¿cómo tú harías un comparativo en cómo hubiera sido tu proceso de búsqueda de forma individual versus haberte apoyado en el coaching que tenemos nosotros en Potencia Laboral? Yo, en forma simple, tomando comparación quizás con compañeros, amigos que han tenido que incurrir en búsquedas laborales, el plazo de encontrar independientemente una pega, un trabajo, parte en los 6 meses. Antes de eso es súper complicado, tienes que tener con mucha suerte de repente, en quedar desempleado, postular la pega independientemente y encontrar una pega no baja el periodo de los 6 meses. Acá en Potencia, como les explicaba, fueron 3 meses. 3 meses, además de pasar por un programa que como se llama la empresa, te potencia mucho en tus habilidades profesionales, porque te prepara por el lado psicolaboral y también te deja muy claro en qué estatus tú estás en tus habilidades técnicas profesionales. Entonces uno sabe y queda bastante con una claridad notable de cuál es el camino que uno tiene que seguir de ahí en adelante, porque este camino no termina obviamente con eso, uno tiene que seguir especializándose y mejorando y adquiriendo nuevos conocimientos. Y Potencia también te entrega ese conocimiento, por qué vía uno debería seguir especializándose, ya sea a través de algún diplomado, algún curso, algún máster, etc. Entonces, lo que rescato 100% del programa son esas dos cosas. Acortar el tiempo en el que uno puede encontrar un trabajo, y además que te dejan muy claro cuál es la vía que uno tiene que seguir en el perfeccionamiento profesional en el futuro. Ya, perfecto. Ya. Solamente recordar a modo de paréntesis que pueden hacer sus preguntas en la sección, en la funcionalidad de preguntas y respuestas, y ahí nosotros las vamos a ir considerando. Estoy revisando en todo caso en este momento las que van llegando. Javier, ¿tú qué recomendación le darías como jefe de recursos humanos, que de hecho hoy en día está desempeñando esa función? ¿Qué recomendación tú le darías a los profesionales que están en este momento conociendo potencial laboral respecto a tu visión de lo que ellos podrían ganar a nivel de beneficio si es que se apoyan en el proceso de coaching que nosotros tenemos? Perdón, que no te escuché la última parte. Ya, sabía que la pregunta iba a ser difícil, así que te la puedo repetir, no te preocupes. ¿Qué recomendación le darías tú a los profesionales que hoy en día están ingresando a potencia laboral? Desde tu punto de vista, como jefe de recursos humanos, ¿cuál es la percepción que tú tienes y qué les recomendarías a ellos respecto al proceso de coaching? O sea, ¿cuál es el beneficio que tú ves en un profesional que llega a través de potencia laboral versus un profesional que te postula a través de los portales, que nosotros sabemos cómo funciona esto? Cuando tú haces una postulación en un portal, de hecho nosotros lo aplicamos hoy en día también contigo, tú tienes un aviso, el aviso tú probablemente vas a ocupar tus líneas tradicionales de reclutamiento, pero puede llegar un punto en donde si tú publicas un cargo, tú en paralelo lo puedes consultar con potencia laboral. Tú contactas a tu consultor pre, el consultor hace un levantamiento contigo y tú puedes partir con tu requerimiento en paralelo. La diferencia, nosotros lo sabemos, es que si nosotros tenemos línea directa contigo, podemos hacer ese camino corto en el cual te vamos a presentar el profesional y tú vas a determinar si lo quieres entrevistar y si incluso quieres hacer una entrevista antes de que publiques el proceso. ¿Ya? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendación le darías tú a los profesionales que están partiendo con este proceso de coaching desde el punto de vista de lo que ellos pueden ganar si lo cursan bien en términos de desempeño en entrevista, de presentación, de llegada directa contigo? Eso me interesaría escucharlo. Sí, mira, yo creo que esa es una parte súper importante y que no te la enseñan en ninguna parte, en ninguna carrera. De repente, en las carreras universitarias, técnicas o magistro, diplomado, lo que sea, nunca te enseñan a cómo presentarte en una entrevista de trabajo, ¿ya? Cómo tú ser conciso en tu idea, cómo hacer un resumen o un currículum bien presentado para lo que se está buscando. Cómo llegar a una presentación, a una entrevista. Entonces, yo creo que lo que yo le diría a la gente que toma el servicio de potencia laboral y está viendo el tema del coaching, es que lo
le pongan el 100% de atención, lo asimilen, lo practiquen, de repente con amigos, incluso hacer una entrevista, unas simulaciones de entrevista para que ellos se fogueen, ¿ah? Yo sé que eso lo hacen ustedes también, hacen juegos de rol y hacen entrevistas simuladas para ver cómo reaccionan ellos ante preguntas a veces que son complicadas. Cuando uno está entrevistando, dependiendo de los cargos, a veces uno pone bajo presión a los candidatos para ver cómo reaccionan como entrevistas situacionales. Por lo tanto, yo creo que toda esa experiencia, todo eso que ellos van a aprender en potencia laboral, de cómo enfrentar una entrevista, cómo tener comunicación efectiva, va a ser tremendamente importante para ellos, porque esa es la última etapa. O sea, uno puede tener un currículum excelente, haber estudiado, tener las competencias técnicas necesarias como para desempeñarse de manera exitosa en un cargo, pero eso tiene que pasar el filtro del entrevistador, tiene que pasar el filtro del reclutador, y en esa instancia es como tú comunicas tus ideas, como tú te expresas, como tú demuestras lo que tú eres. Entonces, en ese sentido, lo que hace Potencia Laboral es muy bueno y la gente tiene que ponerle el 100% de atención porque es algo clave para el éxito entre una persona que ingresa a trabajar o no ingresa a trabajar. Javier, una consulta, y acá te pido que seamos súper sinceros. Nosotros siempre hemos considerado en Potencia Laboral que existe un diferencial muy importante, un gap muy importante entre una persona que, no necesariamente que lo tome con nosotros, pero solamente una persona que va a una entrevista sin tener absolutamente ninguna información, ninguna preparación, y versus otra persona que pasa por un proceso de coaching. El coaching que sea, también siendo súper parcial en esto. Desde tu experiencia, me imagino que tú cuando hiciste esta búsqueda de subgerente de administración y finanzas, tú hiciste entrevista a varios candidatos, me imagino, obviamente. O sea, no creo que te hayas enamorado a primera vista de Daniel. O sea, yo creo que hay un tema ahí de que tú entrevistaste, conociste otros candidatos, entonces dentro de la misma, nosotros sabemos que, y acá marcar una diferencia importante, no es que los profesionales sean buenos o no, sino que en la preparación para el proceso de búsqueda y en el desempeño de entrevista, es en donde muchos a veces fallan. ¿Cuál es tu percepción desde el punto de vista de la diferencia que tuviste entre todos los candidatos que tú entrevistaste cuando hiciste esta búsqueda del gerente de administración y finanzas versus la postulación de Daniel desde el momento que llegó? ¿Tú notaste realmente ese gap, ese desempeño que estaba más claro, lo viste más focalizado? ¿Cuál fue tu percepción en ese sentido? Sí, mira, esto yo lo comparo a veces con el deporte, ¿eh? Es como el deportista que funciona excelente en los entrenamientos, sin la presión, y funciona espectacular, hace los mejores números, hace los goles, lo que sea, pero después en el partido decisivo no funciona de la misma manera. Es lo mismo en las entrevistas. Se nota mucho la diferencia entre una persona que ha recibido preparación previa y se ha entrenado previamente en una entrevista versus alguien que no lo ha hecho, ¿ya? Y sobre todo en los cargos que son más técnicos. Así siendo 100% honesto, los cargos o los profesionales que a veces son muy técnicos, muy de números, muy de dato duro, en las entrevistas que se requiere tener una habilidad blanda más desarrollada, les pasa la cuenta si no están bien entrenados, si no han tenido la preparación adecuada, si no han tenido experiencia previa. ¿Ah? Se nota demasiado. Y eso también en el entrevistador crea una sensación a veces de falta de confianza, de que la persona no está segura de si sabe o no sabe lo que está hablando. Entonces, son percepciones, ¿ah? Pueden estar totalmente erradas, pero te queda esa percepción. Y la percepción a veces, generalmente, deja más que la realidad. ¿Ah? Hay estudios de eso al respecto. Entonces, el entrenarse, el hacer estos juegos previos, el tener estas capacitaciones, yo creo que son muy, muy importantes.
De hecho, ahí tú tocaste un tema súper interesante, Javier. Nosotros sabemos que, claro, en el trabajo o profesionalmente, y esto viene, la verdad es que esto se viene conversando hace mucho tiempo. Yo, de hecho, llevo años, en cada instancia que tengo lo comento, porque créanme que realmente toma importancia, sobre todo cuando tú estás buscando trabajo, pero no es solamente, y que algunas personas piensan que la empresa o el reclutador en sí te va a discriminar porque tú hables bien o no. Efectivamente, lo que tú estás diciendo, Javier, es la proyección de confianza, porque yo puedo ser muy bueno en lo técnico, puedo ser una eminencia a nivel de lo que la empresa necesita técnicamente, pero es importante también que yo tenga las competencias para poder comunicarme, para poder hablar, Exacto. para poder interactuar con terceros. Si no, yo no voy a optar a un trabajo en donde me van a tener encerrado en una isla o en una pieza, qué sé yo, ojalá en una isla, pero me van a tener en una pieza sin que tenga que conversar con nadie. Uno tiene que interactuar. Entonces, parte de lo que se mide en la entrevista de trabajo es la capacidad de comunicarse, las habilidades blandas, llámenle como quieran, díganle siquiera hasta hablamiento para que me entiendan. ¿Ah? Estoy poniéndome lo cuente, ¿ah? Pero en definitiva lo importante es transmitir el mensaje de que la habilidad comunicacional es tan clave en tu proceso de búsqueda, que sin duda, y es uno de los aspectos que tú primero levantaste, Javier. De hecho, ni siquiera me hablaste de Daniel, que era muy bueno técnicamente, sino que, y es lo mismo, cuando uno va a ver una casa, cuando uno hablaba de la compra de un auto, cuando uno ve algo, siempre todo, como dicen nosotros acá, el dicho es muy común, todo entra por la vista, y después de la vista viene la escucha. Tengo que escucharlo, ver cómo habla, ver cómo se comunica, ver cómo interactúa también. Entonces, yo sí también aprovecho de compartir que a nosotros nos ha tocado ver en potencia laboral muchos casos de personas que técnicamente son muy buenas, muy buenas. Créanme que buenísimo. Y cuesta encontrar una persona con tantas competencias como ese profesional. Pero en la otra parte, en el desempeño en proceso, no sé, te hablo de repente de delicadeza, y es uno de los temas que mucho de repente cuando buscamos trabajo cometemos, ciertos errores, que son cosas que tú piensas que no son perjudiciales en tu entrevista o en tu proceso, y las haces sin saber de que te están jugando en contra. ¿Ya? Eso yo creo que es un tremendo tema de análisis, es un muy buen punto a marcar, Javier, porque, claro, tú ya lo mencionaste, ya quedó acá en el webinar, ya todos lo escucharon, o sea, lo primero que tú hablaste desde el punto de vista de Daniel es la habilidad comunicacional. A Daniel lo hemos escuchado hablar, Daniel está muy, muy bien preparado, él tiene sus habilidades comunicacionales, puede entablar una conversación, puede manejar distintos puntos de vista, y eso también es parte de lo que nosotros, en nuestro proceso, tenemos la responsabilidad de sacar a flote. Porque también no sacamos nada solamente con haber tomado a Daniel, haberlo preparado en un proceso de entrevista. Ya, Daniel, tú tienes que ir, tienes que decir esto está bien, esto está mal, pero también nosotros lo que tenemos que hacer, y que es nuestro deber, enseñarle cómo sacar a la luz su potencial, en qué se diferencia él. ¿Ya? Yo juego con un tema que esto, la verdad, está dando mucho que hablar en todo lo que es reclutamiento y búsqueda de trabajo. Yo puedo conocer mis fortalezas, las puedo tener súper en claras. Tú hoy en día, tú Daniel, tú Javier, o cualquiera de las personas que en este momento nos está escuchando, una cosa es tener claras mis fortalezas, pero lo otro es saber cómo yo me diferencio con esas fortalezas. Ese es el tema, ¿ya? Y ojo con la pregunta, que esto también viene hace mucho tiempo. Ay, cuéntame tus fortalezas, tus debilidades. Da lo mismo la forma que te lo pregunten. Hay algunas personas que dicen, oye, ¿sabes que esto no me lo deberían preguntar? Pues esto ya es old fashion. Esta pregunta no aplica. Pero de alguna manera igual estas son oportunidades donde nosotros tenemos que explicarlas y tenemos que también marcar el impacto en la entrevista. Yo vengo diciendo hace mucho, y acá Javier me imagino que tú estás muy de acuerdo, que cuando tú haces una entrevista laboral, 30 segundos. 30 segundos. Y sigo así, para que se acuerden con los deditos. 30 segundos son los que tú tienes. La reunión puede durar una hora, puede durar ya una hora y media, puede durar 40 minutos, 20 minutos, pero los 30 segundos son esenciales para que tú logres convencer y encantar a tu entrevistador. ¿Te hace sentido, Javier, lo que yo digo? Sí, como dicen por ahí, no hay Mateo. segunda oportunidades para una primera impresión. Es una frase muy cierta.
Mira, para mí una de las cosas más duras de las entrevistas que me toca hacer en distintos perfiles, distintos cargos, es, como decías tú, es tener un candidato que el gallo se ha matado estudiando, tiene título, tiene magíster, tiene posgrado, pero tú necesitas, por ejemplo, un grado de liderazgo donde la habilidad comunicacional tiene que ser alta. Y ahí es donde él falla. Y falla no porque quiera fallar o porque la vida no le dio esas habilidades, sino que netamente porque no ha tenido la oportunidad de practicarlo. Porque todas esas habilidades tú las puedes mejorar, son entrenables, son totalmente entrenables. Eh, por lo tanto, a mí me pasa que cuando veo candidatos que son excelentes, excelentes, tienen muy buen currículum, pero fallan en esa parte, yo no los puedo dejar a cargo, por ejemplo, de un equipo de trabajo porque sé que él va a hacer bien su pega, pero tal vez no les va a poder transmitir lo que él necesita al equipo, no les va a poder llevar al equipo a lograr un objetivo. Entonces, esa parte que tal vez ellos, como decís tú, a veces es difícil mirarse en el espejo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta habilidad, yo tengo estas deficiencias, quiero mejorar mis deficiencias. A veces tú necesitas que alguien te dé un feedback efectivo. ¿Ah? Y también es muy difícil aceptar el feedback efectivo. Claro. Nunca hay que menospreciar el poder de negación de las personas. Súper de acuerdo. Cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Te falta esto. No, pero es que me lo dijo porque me tiene mala, porque me tiene envidia o lo que sea. La gente se entrampa en justificaciones para no sentir eso que tal vez puede ser doloroso, evidentemente puede ser doloroso, pero si tú no lo tomas, nunca vas a crecer, nunca vas a evolucionar. Por lo tanto, yo creo que eso es súper importante, querer mejorar, eh, dar la instancia de mejora, ¿verdad? Y tomar el comentario de gente que son especialistas y que están ahí para darte un feedback efectivo que te va a hacer crecer. Entonces, eso es muy Eso, importante. mira, yo estoy muy de acuerdo, Javier. Tocaste un tema que, la verdad, yo te diría que uno de los pilares esenciales del éxito que nosotros pudiéramos tener como potencial laboral. Y créeme que si eso no estuviera, probablemente nosotros no hubiésemos tenido el éxito que hasta ahora, gracias a todas las personas que han confiado en nosotros, hemos logrado también conseguir. En el caso tuyo, Daniel, la actitud es clave. Y esto yo se lo digo a todos los potenciados, y ves que puedo. Nosotros podemos tener el mejor proceso de coaching, podemos tener, y ojo que no estoy marketeando ni vendiendo, ojo con el tema, van a aparecer unos subtítulos entre medio, contrata con los... A ver, nosotros podemos tener el mejor proceso, podemos ser los mejores de nada, podemos tener el mejor proceso de coaching, pero si el profesional que confía en lo que nosotros entregamos no tiene la actitud a aprender, a escuchar, a mejorar, no sirve de nada. Daniel, ¿qué opinas tú de eso? A ver. Sí, justamente ahí me sumo a las conclusiones, a los comentarios que da Javier y tú, además de todo lo que hemos comentado del programa, los beneficios, los coaching, mentoring, etcétera, etcétera, etcétera. Además yo agregaría que uno tiene un real programa, además de todo esto, uno tiene que ir abierto a conocerse internamente, profesionalmente, en todos los aspectos que influyen dentro de una búsqueda laboral. Y dentro de eso cabe obviamente en que uno tiene que estar dispuesto a escuchar cosas que realmente son duras, como que realmente sabéis que estáis fallando en esto y uno tiene que ser lo suficientemente maduro en ese momento para aceptarlo, internarlo, comprenderlo y mejorarlo. Si uno, como decía Javier, entra en negación y uno dice, no, en realidad están equivocados, yo tengo la razón, lo más probable que uno puede tener, como si tuvo el mejor programa de coaching y los mejores profesionales al lado tuyo, pero si uno no hace interno este proceso, tampoco va a llegar al éxito. Entonces, Perfecto. 100% de acuerdo con todo lo que comentaron anteriormente. O sea, la verdad es que la actitud, si me preguntan y me permiten, sigue siendo un elemento clave.
Yo le voy a contar una infidencia. En los segmentos que son ya más gerenciales, generalmente ocurre, hay un tema que Javier seguramente a ti te va a hacer mucho sentido, porque tú también eres reclutador, igual que yo, o sea, yo me considero un reclutador. Solamente un reclutador que está del lado de la asesoría, obviamente, pero el profesional cuando lleva mucho tiempo sin trabajo, hay una dinámica que yo hace aproximadamente una semana lo conversaba con nuestra área de coaching. Lamentablemente el profesional comienza a pasar por un proceso en donde no encuentro trabajo, no me llaman a entrevista, voy a proceso, no me dejan seleccionado, y ahí lamentablemente es cuando la ansiedad se pone al frente y se queda, ¿ya? Y la ansiedad lamentablemente no es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Ahora, yo les podría decir que la ansiedad es buena porque te ayuda a estar más atento, a estar más activo, a estar con más energía, a responder rápido, está bien. Pero llega un momento en donde la ansiedad, cuando se te pone al frente de un proceso de búsqueda, no es muy positiva, porque te empieza, la ansiedad no te dice nada, sino que te empieza a llenar de preguntas. ¿Y si yo soy malo? ¿Y si yo no tengo las competencias para el cargo? ¿Y si quizás yo la verdad es que no tengo la capacidad de encontrar trabajo, no me vendo bien, mi entrevista no es buena, no debo decir esto, no debo decir esto? Entonces, la ansiedad no te dice nada de forma directa, pero te va susurrando el oído y bien despacito, a nivel de preguntas, y después tú vas a otra entrevista, vuelve a aparecer de nuevo. Entonces, llega a un tal punto que empieza a avanzar tanto esta ansiedad, y la verdad, a mí me tocó, y lamentablemente voy a tocar un poco la coyuntura nacional, he visto algunos potenciados que terminan el proceso de coaching y después vienen a postular conmigo al pre. Claro, el nivel de ansiedad ha aumentado en ellos, ha aumentado significativamente. Y tú seguramente, Daniel, como potenciado sabrás que yo estoy tomando medidas al respecto. De hecho, mañana sábado tenemos un webinar que es absolutamente privado con los potenciados, que seguro que los que nos están escuchando, que les mando un saludo, están al tanto, y si no están al tanto, por favor pidan información porque están invitados todos, en donde vamos a hablar sobre una serie de medidas que nosotros vamos a tomar al respecto, pero todo esto va no solamente para combatir y saber sobrellevar esta situación por la que estamos pasando, también para poder combatir la ansiedad. Siempre seguimos con la palabra, y lamentablemente acá hay que mencionarla a modo de identificación, pero también de externalización. Yo cuando menciono algo, yo lo identifico y lo saco fuera. Entonces, la ansiedad se hace presente y llega a tal punto donde es tan alta que el profesional le queda, es como y disculpen el ejemplo, voy a hablar de una fruta, perdón, una verdura, una cebolla. Tú le vas sacando por haber ocupado otra cosa, pero bueno, le vas sacando las cáscaras, le vas sacando como las capas que tiene, y después llega al final que es tan chiquitita, entonces la ansiedad como que te va comiendo, y llega como, queda como el núcleo. Entonces el pobre profesional tiene un core tan pequeño para poder defenderse, que chuta, frente a esa profesional tú le dices, oye, tú tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto otro, y ahí es donde la ansiedad no permite avanzar. A nosotros nos han tocado algunos casos en donde hemos identificado que está en la situación, que claro, ahí nos hemos tenido que visto en obligación de tercerizar este proceso de trabajo, porque lamentablemente esto es un coaching laboral, ¿ya? Ahora, claro, uno de los primeros temas con los que nosotros tenemos que trabajar es ese aspecto. Ahora, claro, efectivamente, el estar activo, el tener sesiones, el estar ahí conversando con otros gerentes, participar de los talleres, claramente eso te va a ayudar, porque también nosotros te entregamos asignaciones, lectura, tienes que mandar videos remotos, hay harto trabajo, y en definitiva yo lo diseñé así junto a nuestra directora, buscando mantenerte ocupado, y mantenerte más que ocupado, hacerte sentir útil, ¿ya? Javier, ¿tú querías comentar algo? Sí, mira, te encuentro toda la razón, Hugo, con el tema de la entrevista. A veces cuando las cosas no salen, la gente tiende a frustrarse, ¿verdad? Tiende a tener estas conversaciones internas negativas, que son tan dañinas que hay que eliminar completamente, ¿eh? Pero como decías tú, el tema de la actitud es súper importante. Y yo sé que ustedes lo hablan en sus coaching que hacen. El tema de la actitud es fundamental. O sea,
el tener los conocimientos, el tener las habilidades, eso suma, pero la actitud es la que multiplica realmente. Entonces, con una buena actitud tú puedes lograr mucho más que teniendo los conocimientos o las habilidades. La actitud es la que te mueve, la actitud es la que hace lograr el éxito, lograr el objetivo que tú te propones. Por lo tanto, eso es fundamental. Y lo otro, eliminar esas conversaciones negativas. Te fue mal en una entrevista, continuar con la siguiente, con la misma actitud, con la misma gana, la misma pachorra para poder enfrentar estas pequeñas luchas diarias que son constantes hasta que tú logres ingresar a la empresa que tú quieres trabajar. Entonces, ese punto quería recalcarlo que me parece súper interesante. Perfecto. Mira, existe una pregunta que hizo un espectador anónimo que dice, con lo del coronavirus, si existe por nuestra parte una interacción remota hacia los potenciados, o me imagino que lo que están ingresando. Nosotros llevamos muchos años, para aprovechar de responder esto, trabajando de forma remota, tanto en Chile, a nivel de regiones, como en todo lo que es Latinoamérica. Entonces, todo lo que sea el proceso de coaching de empleabilidad, sesiones de trabajo, entrevistas con mentores, mentoring gerencial, revisión de feedback, talleres, los talleres que comienzan la próxima semana, es un calendario de talleres impartido todos por gerentes mentores de primera línea, en donde ellos van a ocupar esta misma herramienta para poder impartirlos. Todo está absolutamente habilitado para que pueda funcionar de forma remota, ¿ya? Y hoy en día, sobre todo, aprovechando ya habiendo respondido a esta pregunta, aprovechando la pregunta, todo se está mutando a lo remoto. En este momento, tú, Javier, eres el único que está trabajando de forma presencial, y yo, la verdad, frente a eso me saco el sombrero. El único, Daniel también está remoto en su casa, yo estoy remoto también, esta es mi tercera semana. Y tú, Daniel, estás visitando las distintas sucursales de la empresa donde está hoy en día, hablando con las personas, que es parte de tu buen perfil también como jefe de recursos humanos. Pero hoy en día todo lo que es laboral ha mutado mucho a lo que es el trabajo remoto, y sobre todo, que nosotros lo estamos hablando antes de entrar al webinar, hoy en día, y aprovecho también de cambiar un poco el tema, está el nuevo dictamen de la Dirección del Trabajo, y nosotros lo aprovecho de invitar también el próximo miércoles a las 12, vamos a tener otro webinar, que todavía no se publica esto, que es con la empresa del estudio de abogados Bernier Abogados, en donde vamos a analizar en detalle cuáles son todas las implicancias y los deberes y los recursos que tienen tanto las empresas como los trabajadores frente a estos nuevos cambios que están ocurriendo. ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Qué pasa si no tiene para pagarte el sueldo? ¿Qué pasa con la AFC? ¿Qué papel tiene ahí? ¿Quién hace el trámite? ¿Quién no? ¿A quién le afecta? ¿A quién no también? ¿Se entiende? Entonces, volviendo al tema de lo remoto, todo hoy en día está mutando a nivel laboral para funcionar de forma remota. Las entrevistas, incluso las contrataciones. Nosotros tuvimos un caso de un potenciado que lo logramos reubicar ahora a comienzos de abril, y la contratación fue definida mediante modalidad remota. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el enfoque que tenemos que nosotros darle a esto? Saber adaptarnos y saber también contar con las herramientas para poder desempeñar una entrevista remota. Aunque tú no sepas, si te citan una entrevista y la entrevista es a las 12, tenemos que dejar la costumbre típica del chileno, que es llegar tarde a las reuniones, ¿cierto? ¿Ya? O van a decir que todos los que estamos acá llegamos siempre a las 12 en punto a la hora militar a la reunión. Yo creo que son pocos, ¿ya? Pero en definitiva es la cultura que nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque ya presencialmente era distinto, pero ya cuando es remoto se está exigiendo mucho más, como manual de las buenas prácticas, llegar a la hora de reuniones. Tenemos que trabajar en eso, y también tenemos que estar preparados para poder enfrentar procesos laborales que sean mediante la forma remota. Estar con la cámara web, tener el audio probado, funcionando, y todo funcione en las mejores condiciones para cuando tú tengas esta reunión y no tengas problemas técnicos que sin duda te van a estar jugando en contra. ¿Ya? Bien, veo algunas consultas, pero yo creo que ya estamos en la hora. Yo la verdad les quiero agradecer mucho el haber participado. Daniel, Javier, les agradezco un montón el haber sido parte de esta interacción. La verdad es que muchas gracias por participar, por contar su testimonio, ser un caso de éxito comprobable para nosotros.
Y bueno, me gustaría, les paso la palabra en caso de que quieran despedirse y decir algún último punto de cierre. Daniel. Sí, también puedo sumarme a tus palabras y agradecerte también la oportunidad. Fue una experiencia súper buena poder haber tenido esta conversación por este medio. Y sumarme también a la última reflexión, el tema de lo remoto. Yo creo que una de las cosas buenas que quizás nos va a dejar esta situación que estamos viendo con la pandemia es que las empresas y todos los procesos van a empezar a perder el miedo al tema del trabajo remoto. Entonces ya va a quedar quizá instalado en el futuro de que no va a ser tan raro de que tú puedas desempeñar tus funciones de tu casa o donde estés, un día en la oficina, un día en tu casa, y va a haber mucha libertad. Creo que es unas cosas buenas que quizás podamos rescatar a futuro de lo que estamos pasando. Vamos a ver un poco el lado bueno. Y nada, muchas gracias por la invitación, me pasé súper bien, gracias a Javi también, y gracias a las personas que asistieron al webinar. Pues espero que si muchos de ustedes están en búsqueda laboral tengan éxito y como se comentó acá, la actitud es lo que más cuesta. Eso, que estén bien. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Javier. Sí, mira, para cerrar, quería decirle primero a la gente que nos está escuchando que tal vez en estos momentos está buscando cambiarse de trabajo o está buscando un trabajo porque está sin trabajo. Bueno, todos sabemos la situación del país, está difícil, ¿verdad? Pero retomando lo que habíamos conversado, lo que había mencionado el Dani, que lo importante es la actitud. ¿Ya? Tenemos que tener una actitud positiva ante la vida, positiva hacia la búsqueda del objetivo que queremos lograr, estar seguro y consciente de nuestras capacidades, ¿cierto? Y abiertos de mente también para poder mejorar lo que nos falta. Todos podemos mejorar algo, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, mantener esa apertura mental para mejorar también, súper importante. Otro tema también es que en la sociedad actual ha habido un cambio de paradigma, hay muchos empleos, muchos trabajos que ya no van a estar funcionando, por lo tanto el tema del coaching, el tema de mejorar tu forma de liderar, tu forma de expresarte, es súper importante, crea una gran diferencia. También para que la gente lo considere y también tenga esa apertura mental para tomarlo y modificarlo en sí, y para no solo enfocarse en lo técnico, que también es muy importante, muy fundamental, pero hay que tener esta otra parte, ¿cierto?, blanda, para poder dar un valor agregado a nuestro trabajo, ¿ya? Eso, yo creo que eso, muchas gracias por invitarme, me pareció fantástico la interacción, así que cuenten conmigo en una próxima oportunidad, si se da, feliz. ¿Ah? Muchas gracias, Hugo, por invitarme también. Muchas gracias a los dos y aprovecho también de recordarles que, bueno, para los potenciados que en este momento nos están viendo, a quienes les mando un saludo, Carlos, Dalmar, dentro de lo que puedo ver acá rápidamente, veo varios, Jorge, te mando un saludo también, un abrazo a la distancia, Miguel. Solo recordarle que mañana a las 10 vamos a tener el webinar que es privado para potenciados. Recuerden que vamos a revisar la nueva, ojalá que ya esté listo el nuevo módulo de gestión de entrevistas con la búsqueda automática de contactos. Y también recordarle a quienes nos están viendo que la próxima semana también vamos a estar haciendo webinars. Ya en este momento está el del martes a las 7 con el panel de gerentes, que estuvo la verdad bastante bueno el martes pasado. Y también vamos a estar el miércoles con los abogados analizando lo que es esta acción del dictamen que entregó la Dirección del Trabajo, y que están revisando la página y sino también nuestras redes sociales, y aunque de todas formas nosotros vamos a estar informando por correo sobre los nuevos eventos que vayamos teniendo. Una vez más agradecerles la participación, la interacción, realmente es un agrado el poder compartir y la verdad es que espero que genere como una instancia de poder despejarse un poco, pese a estar en esta situación en la que estamos todos en cuarentena. Mucha salud para todos, mucho bienestar y les mando un saludo muy, muy afectuoso. ¿Eh? Que le vaya muy bien, que tengan un excelente día.
Chao, chao. Chau, chau. Chao, nos vemos. Chao, Daniel. Chao, Chao. Javier. Muy bien. Muchas Chao, gracias. que estén bien. Cuídense. Chao. Chao, un abrazo. Chao, Gracias. chao.